Muy buenos días. Bienvenidos a La Comida Divina, una serie de nuestra iglesia El Camino, donde llevamos una conversación a la mesa y reflexionamos acerca del invitado más importante, nuestro Dios. Hoy tenemos un capítulo especial, ya que los pastores Juan Galleguillos y Elvira Maldonado tendrán de invitados a los también pastores Mario Varas y Jimena Volados de la iglesia eProject Antofagasta. Sin duda, un capítulo muy interesante. Hoy, obedecer sin límites. Comencemos. ¡Ay, qué emoción! Este visito sí que me tiene nerviosa. Estos invitados son tan importantes porque son tan especiales. ¡Hola! Estaba esperándote. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Estamos deseosos de venir. Sí, y estábamos ansiosos. Hola, bienvenidos a casa, qué bueno tenerles acá, de verdad estamos muy contentos del día de hoy junto a mi esposa de recibirles aquí al pastor Mario Varas. Se los quiero presentar a cada uno de ustedes, pastor Mario Varas y la pastora Jimena. Les bendecimos, qué bueno que estén con nosotros el día de hoy. Bienvenido a casa y bienvenido a nuestra mesa. Muchas gracias, la verdad estoy contento de estar. Nos costó llegar, pero llegamos. ¿Ya? Sí, es medio difícil llegar aquí a la casita. Pero no, bien y feliz de estar, de compartir con ustedes y con la iglesia igual, o sea, feliz en este aspecto. También. Sí, gracias por la invitación, de verdad que es un placer compartir esta mesa con ustedes y este tiempo que yo creo que va a ser divertido, vamos a aprender, vamos a compartir y lo más importante, conocernos más. Esa es la idea. Sí, porque ustedes son de la iglesia eProject, de aquí de la ciudad de Antofagasta. Bueno, hay muchas cosas que nos unen con eProject aquí en Antofagasta nosotros, realmente. Empezando por el lugar donde nos reunimos, claro, que esa es otra historia. Vamos a ir más adelante, vamos a ir paso tras paso de ustedes, pastores. ¿De eProject, pastores, hace cuánto tiempo? Más de 20 años ya, pastor. Más de 20 años. Sí. Que no lo parezca, pero wow, que sean súper jóvenes. Pero yo sabía que teníamos que venir. Este era nuestro día. Vamos a venir más seguido. Pero 20 años acá en la ciudad. No, como pastor ministerialmente son 22 años aproximadamente. Sí, pero siempre aquí en Antofagasta. Siempre aquí en Antofagasta. Siempre en Antofagasta. Sí. Es que fuimos pastores súper jóvenes, porque la verdad es que Mario, yo tenía como 23, Mario tenía como casi los 33 cuando empezaste el ministerio. 33 justo. Sí. Ah, la edad de Cristo, sí, ya. Sí, nosotros éramos súper. Faltó que lo crucificaran. Sí. Todavía no lo hacen, pero bueno, algunos ya hemos pasado. Hemos pasado por la cruz. Hemos pasado algunas por esas cruces, pero bueno. Sí, sí, éramos súper jóvenes. Fuimos pastores jóvenes, sí. Qué buena, qué buena. Sí, tenemos harta historia. 22 años aquí en Antofagasta como eProject. Claro, como eProject. Buena, con harta historia, po. Harta historia, pastor. Harta historia. Esta última historia ha sido genial, la última, pero no vamos a ir todavía, vamos a esperar un rato porque queremos conocerles un poco. Ustedes, entonces, 22 años como pastores, pero casados, ¿cuánto tiempo? 29 años. 29 años. Lo cumplimos ahora en diciembre. Sí. 29 ¿Y años. con hijos? 5 hijos. 5. ¿5 hijos? Sí. ¿De qué edad más o menos? El mayor tiene 23, después tenemos Benjamín tiene 23, después viene Daniel que tiene 17, el Pablito que tiene 14 y gemelos que tienen 13. ¿Gemelos? Eso no Gemelo hombre o mujer. Ah, ya, sí. Son gemelos. ¿Y el que conocimos el domingo? Él es gemelo con la Abby. Sí. El Joaquín con la Abby son gemelos. Abby la que bailaba y así. Los dos bailan, pues sí. Ya, son gemelos como dispares, pues ya más alto, el más bajito. Hijo, Joaquín habla, pero sí, súper histriónico, Sí, tiene una personalidad extrovertida. Sí. Pero que me encantó porque uno llega al lugar y inmediatamente él saluda y cómo está y da una calurosa bienvenida. Sí, me dijo algo así como, ¿usted es algo del tío Gedeón? Algo así. Sería hermano, por lo menos el hermano de Gedeón es otro de los pastores que está con nosotros también ahí en la Torre 2278 aquí en Antofagasta. Que esa historia la tenemos para más adelante.
Oye, pero entonces, bueno, 5 hijos, casados entonces hace 29 años. 29 años. Ahora cumplimos 29. Sí. Siempre la misma pregunta a toda la gente. Sí. ¿Felices 29 años? Felices ¿no? 29 años. Felices. Sí. Yo me casaría de nuevo. ¿Sí? Sí, la pregunta que siempre uno hace, yo me casaría de nuevo, la pregunta es si con la misma persona o no. Eso no se lo he dicho. Ahora sí, pero sí, con ella misma, porque hemos pasado, pastor, tantas cosas que solamente la persona que tú amas es la única que te puede acompañar en este camino. Si no nos amáramos, hubiera pasado lo que pasa en muchos matrimonios. Porque aparte que el ministerio, cuando uno es pastor, si no te acompañas ahí, si no estamos acompañados ambos, es súper complejo. No, es complejo, muy complejo. Pero aquí son los dos pastores. Sí, Me pastoreamos. refiero yo en el llamado ministerial, a pastorear, los dos. Porque generalmente la mujer es como a veces acompaña, apoya al varón. Claro, que como que se da consecutivamente, porque cuando Dios, un ejemplo, uno dice, ya, Dios me llamó, pero tu esposa se va pegando y al final tú vas viendo que realmente los dos son uno. Sí, pero igual hay que, en mi caso eran 5 hijos. Y si tú deduces las edades, eran todas así como... Entonces, ministerialmente... Se postergó. Sí, tuve que postergar como hartos años el tema. Yeah. Sí, fue... Sí. Si no hubiera sido más que yo. No, pero ahora como que estamos un poquito más desahogados con las edades, por el tema de la edad. Sí, voy a estar más grande. Por el tema de edad. Ya los podemos dejar un poquito más solos. Ya uno tiene más libertad como para moverse en este caso. Sí. Claro. Si te afecta en todo, hasta para ir a los congresos. Claro, pues cuando tú vas ¿cómo vas con eso? Sí, claro. aparte que Mario fue un papá así súper presente, súper involucrado en el tema, entonces igual fue un tema bien, que pudimos complementar bien el tema ministerial, pero la crianza también. O sea, el sacrificio fue de ella en realidad. Sí. Sí, mientras yo podía hacer las cosas de la iglesia, porque los hermanos preguntan. O sea, la iglesia, si nos están escuchando, ustedes preguntan, a veces son crueles, pero preguntan. Bueno, y la pastora cuando predica y tú la ves ahí con un niño acá, el otro niño allá, y uno dice, pero claro, porque sí, puedo que ella vaya, pero si pasa algo, después te dicen, oye, no cuidan bien los niños, oye, la casa, entonces al final... es verdad. Entonces, como decíamos nosotros, el sacrificio fue ella, en ese aspecto, porque al final, si yo tenía que viajar, tenía que quedarse alguien, claro. Sí, oye, pero en su familia, los niños, yo tengo entendido, pero quiero que con la intimidad, ustedes nos cuenten un poco su historia, porque realmente sus niños fueron también un regalo de Dios. Hay un tema de paternidad muy diferente probablemente, pero que una gracia de Dios increíble, ¿no? Que el Señor les ha dado una gracia tremenda, ¿no? De paternidad fuerte. Sí, por ejemplo, nosotros llevábamos 7 años de matrimonio. Y en un momento no nos preocupó esa de no poder tener hijos. O sea, vivimos la vida y la vivíamos súper. Entonces, pero de repente, ya después de 7 años dijimos, oye, no ha pasado nada, no podemos tener hijos. Y ahí empezamos. Y empezamos a preguntarle a Dios qué pasaba. Fuimos a los doctores y al final tenemos un problema de infertilidad. Y dije, oye, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y será, o esperamos en Dios y se nos podía pasar la vida. Claro. Y en vez de tener hijos íbamos a tener nietos. Entonces de repente dijimos, bueno, oramos y entendimos que también hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios. ¿Y qué cosas entendimos que a veces las enseñaron los mismos niños? Por ejemplo, el adoptar. Ya, dijimos, vamos a adoptar. Pero nos dimos cuenta después de que adoptamos, ¿cómo le decimos? Les decimos cuando son niños, les decimos cuando son grandes, empiezan toda esa problemática. ¿Que uno no las piensa? No, en un momento no. Entonces, cuando llegó ese momento dije, ¿cómo le explico a ellos que no nacieron de tu guatita y todas esas cosas? Y sabes tú que de repente, esas cosas de Dios que te dicen, pero si Jesús también fue adoptado. Oh, qué bueno. ¿Entiendes? Sí. José lo adoptó. Claro. ¿Sí? Y nosotros también somos adoptados. Claro. Al final, el tema de adopción está en la Biblia. Sí. Nosotros tenemos un espíritu de adopción. Exactamente, sí. Entonces, empezamos a conjugar y a sentirnos que esto no era ajeno a Dios. No, por supuesto. Entonces, sí es ajeno un poco al temor de las personas de no amar tanto. Porque cuando viene tu hijo que es biológico, tú lo tienes que amar porque sí. Y ahí lo entendimos igual. Pero cuando no es biológico y tú decides amar,
Que esa es la diferencia. Yo a este niño lo voy a amar hasta el resto de su vida porque lo decidí. Entonces, amar es una decisión. No es que te nazca, porque a veces la gente nos decía, ¿cierto? A veces nos decía la gente, ¡ay, qué buen corazón tiene! ¿Qué sé yo? Entonces dije, oye, nosotros no lo hicimos por pena. Claro. Porque una vez nos preguntaron, uy, qué buen corazón. Le digo, ¿usted tiene hijos por buen corazón? No. Nadie tiene hijos por buen corazón. Claro. Lo tienen hasta de casualidad, lo tienen porque no quisieron, lo tienen porque el típico conchito. Claro. Nadie lo quería, pero llegó. Sí. Sí. Yo soy el conchito. Tú sí, pero no. Oye, también. Bueno, club de los conchitos. No hablemos así de los conchitos. No lo pongamos como ejemplo. Entonces, era como que... Porque mis papás sí me quieren. Pero ustedes eran obligados. Los míos también. Sí, porque ahí está la obligación de quererte. No se fue programado. Entonces, pero cuando tú lo decides amar es a favor de todo. La gente tiene el temor de decir, bueno, ¿y si me sale medio malo? ¿Y si los progenitores eran asesinos? Porque se ponen en el peor de los casos. Y de repente te imaginas a tu hijo ir con un cuchillo en la noche, no sé. La gente piensa, si nosotros fuimos a muchas charlas de Sename, al final pasamos a ser los niños símbolos de Sename. Los padres símbolos. Claro, los padres símbolos, sí. Sí, porque éramos más jóvenes. Entonces pasamos a ser como, nos llamaban para reuniones, nos llamaron para hacer charlas, nos llamaron para a veces ver las últimas leyes de lo que era adopción, porque pasamos desde el 99. Claro, nosotros tuvimos la vivencia de haber pasado con la antigua ley de adopción. Claro. Y luego con la nueva ley. Entonces pasamos por ese proceso, claro, que al final... Bueno, algunos tienen como, por el mismo tema, yo sé de muchas parejas que a lo mejor quieren adoptar, pero tienen entendido que como que los procesos son súper complicados, súper difíciles, o largos, como que... Mira, la gente a veces... Digo, o pueden ser prejuicios, no sé si han vivido el tema... Sí. No, yo siento que... Es que yo creo que es lo correcto. Yo creo que es el tiempo correcto, porque es un tiempo que a ti también te evalúan, porque tienen que evaluar la familia y las capacidades psicológicas, emocionales, porque tú tienes que pasar por un proceso psicológico, por un proceso social, que creo que sí está bien. Y también está bien porque de repente se puede dar que las parejas tengan la intención de adoptar, pero después se pueden dar cuenta que no es lo que quieren. Claro. Entonces a veces ese tiempo permite para eso. Permite afirmar la decisión. Exacto. O al contrario. Claro. O piensan Entonces, muchas veces que un hijo, tengamos un hijo, porque creen que el hijo le va a solucionar los problemas. Es correcto. Y un hijo viene a darte más problemas. Claro. No te soluciona. Que empieza a complicar. Se complica un poco. Entonces yo creo que es largo. Es un proceso muy acompañado. La experiencia que nosotros hemos tenido ha sido una experiencia muy acompañada. Sename te acompaña mucho. Bueno, ahora se llama Mejor Niñez. Mejor Niñez te acompaña con profesionales maravillosos que la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido muy buena. Entonces, es un tiempo... Sí, porque eso es que no fue una. No, fueron 5. Es un tiempo largo, efectivamente, pero que yo no lo siento... yo se lo decía a la señora Patricia, mis embarazos han sido de elefante. Porque en una oportunidad tuvimos experiencias que se nos perdió la carpeta, que en otra oportunidad a las personas se les perdió. Entonces, yo le digo, señora Patricia, le decía yo, mi embarazo parece de... Un parto de elefante, de elefante. Pero es largo, de repente podría uno decirlo en grosso, pero yo siento de que como nosotros somos hijos de Dios y creemos que todo está bajo el control del Señor, tenía que ser así para que mi hijo naciera en el tiempo que tenía que nacer. Porque yo creo que los hijos que yo tengo son los que Dios me lo dio a mí. No podía haber sido otro, tenían que ser ellos. Entonces el tiempo era del Señor. Pues. Qué maravilloso, tremendo corazón aquí expresando. Sí, perdón, disculpa. Me hacía recordar, usted sabe, medio biblista un poco, me acordaba un poco de esa idea de que en los tiempos de Jesús, por eso es que nosotros tenemos un espíritu de adopción, ¿no? Que nosotros como hijos somos adoptados, lo que tú decías recién. Pero es interesante esa idea de que en los tiempos de Jesús, por ejemplo, uno podía desechar al hijo biológico. Sí. Pero no podías decir, por ejemplo, un emperador podía decir, no, yo desecho a mi hijo para que no herede, a mi hijo que era biológico, pero no así con el hijo adoptado.
No, el hijo adoptado jamás perdió sus derechos. Por eso es que cuando ponen el texto bíblico de que nosotros somos hijos de adopción, hijos adoptados por Dios, es la idea de que jamás perdemos esos derechos de hijos. Eso es un tema que para mí, que cada vez que vemos el tema de adopción también me gusta mucho decirlo, porque es increíble los privilegios que el Señor les pone a los padres y a los hijos. Yo creo que de alguna forma Dios se provee de las condiciones que traíamos nosotros, en cierto modo, de no poder engendrar, para tomar este tema de adopción y traspasarlo a la gente de la iglesia. Creo que para nosotros es fácil adoptar a los miembros, adoptar a las personas. Es un tema que a nosotros no es fácil. Y creo que de repente eso es lo que nos ha beneficiado como iglesia, como pastores, porque sabemos la experiencia de lo que es no engendrar, pero sí la experiencia de amar, aunque no esté cerca, porque nosotros tenemos experiencias de hermanos que, por ejemplo, están congregándose en otro lugar y nosotros tenemos la misma relación con ellos, no tenemos desamor, al contrario, somos como libres en ese sentido. Y creo que eso es lo que se proveyó Dios de la falta de que nosotros no pudiésemos generar. Nosotros lo hemos capitalizado en la iglesia. Sí, pero yo a veces le pregunto a los hermanos, por ejemplo, me dicen, no, por ejemplo, yo le digo, hijo, si yo te quiero como cualquiera de los hermanos y no tengo hermanos de privilegio, no, yo los quiero a todos, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú me quieres, como con Jesús lo hizo? Claro, ¿tú me quieres tanto a mí como yo te quiero a ti? Claro. Porque en un momento uno sufre cuando los hermanos te dejan. Sí. Entonces, porque tú inviertes vida, inviertes horas, entonces cuando te dicen, no, yo me voy, es como que un hijo te está dejando. Entonces, ahí entiendo a Jesús cuando preguntaba, ¿me amas? Sí. Porque hay otro tema que tiene que ir avanzando, este tema de su familia, que para nosotros es hermosísimo. Yo creo que compartirlo también es de una validez tremenda. Pero después también la paternidad de iglesia, ¿no? Correcto. La paternidad espiritual, ¿no? Que también que otro tema interesante, ¿no? La idea de que pastores, padres espirituales de muchos también. Padres espirituales de muchos y unos padres medios locos también que hemos conocido en este tiempo, con mucha locura. Porque ustedes tienen una iglesia muy hermosa. Nosotros la hemos conocido y les invitamos también a todos que vayan y que conozcan también esta iglesia del Señor. Siempre nosotros lo hemos aprendido también en el último tiempo, esa idea de que somos todos del reino de Dios, ¿no? Y somos todos del mismo Padre. La Torre 22. Hay una historia detrás del reunirnos ahí. A ver. Pero a mí me gustaría saber, más que contar la historia, me gustaría saber cómo es que llegamos a esto. Porque no somos los primeros. Antes de nosotros llegaron otros. Pero hay que contar que estamos todos reunidos en un mismo lugar. Nos congregamos en el mismo lugar físico, ya nuestra iglesia conoce la Torre 2278, pero no somos la única iglesia. Hay otras iglesias en otros horarios, en otros días. Pero ¿cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo es que usted, Dios ministró su corazón para poder entregar generosamente un espacio que era de ustedes como iglesia, pero donde Dios a ustedes los mueve por una temporada, esto queda disponible y ustedes dicen, esto es del reino, así que esto lo pueden usar quienes lo necesiten? ¿Cómo es que Dios ministró eso en el corazón de ustedes? A ver, profundizamos. Primero, cuando arrendamos ese lugar era así, había oficinas. En bruto había cemento puro, o sea, era oscuro y gris. Entonces cuando llegamos ahí y lo empezamos, nosotros si danzábamos se levantaba una nube de polvo, salíamos con silicosis. No era la chiquina, no. Que se justamente. Entonces, correcto. Qué mejor dicho. Salíamos blancos. Sí, de verdad. Entonces, arreglamos todo eso. Entonces, nosotros veníamos a ese lugar, llegamos después de haber arrendado el ex cine nacional. Llegamos ahí. Entonces, cuando empezamos ahí, apareció un pastor, el hermano José, también se llama José Peralta, que estaba en un proceso también de que no le iban a pedir el local y qué sé yo, y me cuenta. Entonces yo le pregunté al Señor, porque a veces uno dice, la iglesia qué va a decir, los hermanos qué van a decir. Entonces
yo le pregunté al Señor, le dije, mire pastor, yo le puedo facilitar el lugar, y el Señor me dijo, pero ¿cuánto? Le dije, pastor, no me pague. No me pague. Entonces, hay hermanos que al tiro, monetariamente los hermanos al tiro piensan, se empieza a sumar y dice, pastor, pero podemos así, que nos puede ayudar. Le dije, no. ¿Pero por qué no? Porque no. ¿Tú crees que Jesús hubiera hecho esto? Entonces, ahí empecé a ver la iglesia. No mi iglesia, la iglesia del Señor. Y paralelamente después llegó la pastora Roxana, y han pasado antes que los pastores, antes habían ya iglesias. Antes de los 5 que estamos ahora, ya había estuvo el pastor Pipo Guzmán, estuvo la pastora Roxana y estuvo el pastor José. 3 iglesias antes. Después llegó Cristo Tu Única Esperanza, y también el pastor Ale estaba cerca del puerto, le pidieron el local, y yo le dije, mire pastor, ahí estamos, nos acomodamos. Entonces empezamos con él. Después llegó ¿quién llegó después del pastor Ale? Gedeón, sí. Entonces le facilitamos a Gedeón, pero con Gedeón yo no sabía que él iba a ser pastor ni nada, o que ya estaba buscando lugar, no lo conocía así. Lo conocí en el desierto. Gedeón de la iglesia Piedra Angular. Claro, de la iglesia de Dios. Entonces, yo lo conocí en el desierto, él nos fue a apoyar a tocar guitarra. Y Dios me decía que le pasara la llave. Entonces yo decía, Señor, ¿qué llave? Entonces después cuando yo lo miraba de lejos y quise conocerlo, al final del culto lo llamé, le pregunto, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y me dice, no, mire, y me cuenta que estuvo todo este tiempo online y que quería empezar. Y ahí entendí lo que Dios quería. Entonces le dije, ahí, toma, ahí está la llave, empieza este domingo y qué sé yo. Y ahí nos conectamos. Entonces, cuando Mieto estaba ahí, Elvira, contestando a tu pregunta, yo le decía al Señor, ¿por qué estoy aquí? Yo dije, en este hoyo, y le digo, Señor, ¿y tú? Tú tienes la iglesia, la habíamos pintado, la habíamos arreglado, habíamos hecho varias cosas. ¿Por qué? Y el Señor me dijo, ahí no hay 3 iglesias. Hay una iglesia. Mi iglesia. Fíjate, eso me golpeó fuerte a mí. Y sentí eso, que muchas veces hablamos de unidad como un discurso, como una prédica bonita, pero no la hacemos. Y hoy fíjate que lo que conversamos suena más la dirección que las iglesias que hay ahí. Sí, pues verdad. Sí, verdad. Eso es lindo, porque cuántas veces dijimos hay que botar los letreros, pero nunca se hizo, y sin embargo, sin darnos cuenta, los votamos. Hoy día hay 5 congregaciones que están ahí en distintos horarios. Está el sábado en la tarde, está Gedeón, ¿cierto? De la Iglesia de Dios. Después tenemos a pastor José Prado de Presbiteriana. El sábado en la noche. Sí. Después tenemos Cristo Tu Única Esperanza. El domingo en la mañana. Y nosotros el camino el domingo en la tarde. Claro. Pero mientras tanto, todo esto ocupa. Todo esto que están ahí, ustedes en una locura están en el desierto. Y en el desierto, mientras nosotros vamos a conversar esta parte, ahí en pantalla ustedes van a poder estar mirando abajito, van a estar mirando, cuando yo me refiero al desierto, ¿qué quiere decir? Van a estar pasando imágenes de cómo está, de qué es lo que significa era el desierto, porque eso fue un llamado al Señor. Empezamos al revés, a lo mejor estamos hablando de las consecuencias pero el inicio fue un llamado del Señor específico a ustedes de hacer culto en el desierto. ¿Y de dónde nace eso? Y con todo lo que estamos viendo, que es trasladar equipos, toldo, baño, de todo, una locura. Y que están cumpliendo, este domingo ya cumplieron un año en ese lugar. Sí. La verdad es que yo creo que esto partió por... quien tiene la culpa real es coronavirus. Claro. Coronavirus, no. Lo que pasa es que COVID tuvo la culpa. Es que lo que pasa es que estuvimos 2 años prácticamente en online. Claro. Y yo quiero hacer solamente mención a esto porque Mario cuenta la parte mejor. Yo no lo cuento esa parte, pero yo quiero hacer mención nomás con respecto a lo que nosotros vivimos como pandemia. Porque nosotros éramos una iglesia en la cual funcionábamos prácticamente la semana completa, teníamos todo un ritmo, ocupábamos y efectivamente pagábamos ese local. Pero cuando entramos al tema de pandemia, entramos online y todo se detuvo. Se detuvo literalmente todo. Y nosotros siempre, en más de una oportunidad, yo le decía a Mario, ¿cómo vamos a sostener el local?
porque igual tuvimos la suerte de que la persona en un tiempo nos rebajó el arriendo. Entonces yo lo veía como que no se ocupaba y está stand-by. Entonces yo decía, de repente el tenerlo, porque los primeros 6 meses de pandemia fue así súper full acá, nadie salía, era algo, entonces era comprensible, pero yo decía, si esto pasa 1 año y pasa 2 años, ¿para qué vamos a sostener esto? Yo lo conversaba con Mario, entonces Mario me decía, no, Jimena, tenemos que esperar, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Y de repente conversaba con algunos líderes, los líderes decían, pastor, pero igual es un tema porque ¿cómo se puede pagar? No, Mario dijo algo va a ser Dios, porque Mario siempre dice, algo va a ser Dios. Entonces cuando él dice, algo va a ser Dios, yo digo, te empiezo a buscar, ¿qué va a ser Dios? Entonces, en ese algo va a ser Dios, ahora cuente la historia usted. Sí, porque en ese proceso que dice mi esposa es cierto, porque, por ejemplo, si nos bajaron el primer año a 250, claro, pero en 10 meses eran 2,5 millones. Claro. Que la iglesia no está dispuesta a malgastar, entre comillas. Claro, porque no la estábamos usando. Entonces, más los 2 meses, imagínate. O sea, eran más de 2,5 millones al año. Entonces, todo, pastor, ¿y por qué no lo entregamos? ¿Qué por qué no lo entregamos? Pero en mi corazón yo sabía que no tenía que entregar, no tenía ni cómo explicarlo. ¿Ya? El asunto es ese, ¿cómo le explico que yo siento algo de Dios que no se tiene que entregar? Y yo hablaba con los encargados que Juanita con Jorge, que eran los que les transferimos para que ellos paguen. Entonces, decía, yo sé que no lo tengo que entregar. Algo va a ser Dios. Y en ese que uno dice algo va a ser Dios, nadie ve nada. Entonces, y me decían, ¿pero qué? No sé, yo no sé. Algo va a ser Dios en esto. Y no lo entregué ese año. Entonces, ahora, ¿qué es clave? Que la iglesia me crea. Que los hermanos me crean. Claro. Entonces, pasó ese año. Al otro año ya había que pagarlo completo. El segundo año. Claro. Yo decía, pastor, y ahora sí, no, le decía, no, pero ahora vamos a pagar más, sí. Pero Dios va a hacer algo va a hacer. Y todos me miraban así, entonces ya me dijeron, va nomás. Y yo miraba a los demás y decía, ¿me creerán? ¿No me creerán? Entonces le dije, mira, ¿sabe qué? Yo esto lo voy a sostener como sea, pero sé que Dios va a hacer algo acá. Y entre tantas prédicas, de tantas prédicas que teníamos online todos los domingos, y un día estoy predicando, entonces estoy frente al micrófono así, y paso, dentro del mensaje, paso por Éxodo 5.1. Pero eso me quedó rebotando, Elvira, en la cabeza, así, Éxodo 5.1, donde Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y mientras hablaba, me pasaba que yo estaba hablando, pero aquí en mi cabeza me rebotaba eso, y es como que me lo estuvieran leyendo. Y yo decía, Señor, por favor, o me callo yo, o esta voz que tengo en mi interior se calla, porque no puedo hablar. Me costaba hasta hilar las frases de lo que tenía que entregar el mensaje, porque uno se centra en el mensaje. Entonces decía, Señor, ¿qué hago? Terminé el mensaje, todo el asunto, me quedé callado, como un mes. Y seguía sintiendo esto. Después, ella es la prueba. Porque si no la convenzo a ella, no convenzo a nadie, ¿no? Suele suceder, para sí. Entonces le digo, mira, Jimena, ¿sabes qué? Yo estoy sintiendo esto de ese día, empecé a sentir esto de parte de Dios. Y lo atípico. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y yo dije, no sé, yo sé que tengo que ir al desierto. Mira, al rato me sentía como que yo era Faraón que no dejaba salir al pueblo a hacer fiesta. Entonces después entendí que no era yo Faraón, sino que era todo este sistema que nos habían encerrado y que había parado la iglesia. Porque estuve 1 año con solamente la palabra, pero nada de fiesta para Dios. No había adoración. Porque la gente podía poner su celular y mientras cocinaba, mientras lavaba, mientras podía estar hasta en el baño si quería, pero no adoraba. Usted no podía poner las alabanzas, pero no lo hacían. Entonces es que el pueblo no está en este proceso de adorar. Y entendí ya este sistema. Ahora dije, ¿qué me falta? Desierto tengo, desde Chañaral hasta Arica, tengo desierto, o sea, no me quedo corto. Pero pasó, pastores, que justo en ese tiempo que yo me estoy decidiendo, dije, yo voy a ir como sea.
si alguien me quiere acompañar, si no, le conté a un pastor amigo y me dijo, ya, hijo, vamos. Le dije, no, pero espérame, déjame ver primero que Dios quiere, yo puedo ir solo, ¿no? Y entre eso, aparece esto en la televisión del hermano que se tiró bajo la camioneta, no sé si se acuerdan. Sí. Yo dije, y ya estaban, todos molestaban con ese asunto, que los pastores andaban tirando abajo, todo. Claro. Entonces, yo dije, bueno, si lo hago así en el desierto al aire libre, me van a juzgar. Y va a ser juzgado el nombre de Dios en esto, nos van a tratar de responsable y todo lo demás. ¿Dónde lo hago? Entonces, seguí orando y le digo, Señor, ¿cómo lo hago? Entonces, tiene que ser un lugar donde no nos vean. Entonces, tiene que ser más internado en el desierto, en San Pedro. ¿Dónde? Y un hermano me dice, pastor, ¿sabe qué hay? Yo tengo un amigo que tiene 2 canteras. Yo dije, en Antofagasta, canteras, ¿dónde hay? Una me dijo en Roca Roja y la otra allá cerca de Juan López. A ver, dije, vamos a la más cercana. Y cuando llegué ahí, dije, no, esto es... Este es el lugar porque no se veía, uno se para arriba y no ve nada. Tú no te imaginas lo que pasa ahí. Ya dije, este lugar. Entonces, cuando ya determinamos el lugar, todavía seguíamos fase 2, en fase 2 no podíamos hacer nada. Claro. Y a mí se me ocurre hablar. Y eso ya lo dije con mi gana. Dije, ya, hermano, dije, esto está así. Entonces, apenas pasemos a fase 3, empezamos, porque ahí sí podíamos. Y además encima al aire libre, entonces menos no podíamos, no era tan estricto. Y sabes tú que yo lo digo el domingo y el día miércoles anuncia que pasamos a fase 3. La verdad es que yo dije, ya hablé. Ya comprometí no mi voz, sino a Dios. Claro. Conté toda la historia y ahora... Entonces tengo que hacerlo sí o sí. Y en estos 3 días, entonces le digo, ¿sabe qué? Yo voy, y entonces varios hermanos dijeron, ya, no, vamos. Entonces, y ella me decía, ¿y qué vamos a hacer? Sí, porque yo quiero aclarar que el Mario es de mucha idea, o sea, él puede decir, ya, yo voy a hacer esto, pero cuando uno le dice, ya, pero ¿cómo lo haces? Es que no sé. Ay, Dios, va a ver cómo. Las mujeres somos más detallistas. Yo decía, pero es que de verdad, porque a mí me complicaba, porque yo le decía, bueno, pero vas a llevar un músico, porque si vamos a hacer fiesta, alguien tiene que cantar. Es que no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que tengo que ir al desierto. No, está bien, pero vamos a llevar silla, porque hay personas que son de edad y tienen que sentarse. ¿Y quién va a llevar agua? No, es que no sé, porque todo no sabía. Y los baños. Claro, era un tema que yo hacía a 1000, pensaba todo. Entonces, cuando yo le decía, pero Mario, ¿viste? Es que no sé todavía porque Dios algo va a hacer. No, te prometo. Entonces, bueno, yo en un momento dije, bueno, total, tiene que rendirle cuenta a Dios. Él sabrá. Y Dios lo hizo. No, pero de verdad que yo en un momento, cuando Mario me comenta esto, yo inmediatamente me imaginé que íbamos a tomar las personas que son de intercesión y íbamos a subir como un cerro. Esa fue mi impresión. Claro. Íbamos a subir un cerro, íbamos a levantar manos, bandera, no sé, íbamos a alabar, cantar, interceder por la ciudad. Claro. Tuve esa impresión. Entonces yo le dije, pero vamos a ir a orar. No, me decía, es que no sé, es ir a hacer fiesta. Ya, entonces yo dije, ya no es orar. Entonces, por eso yo insistía tanto en que, bueno, entonces llevemos música, vamos a llevar silla. Es que no sé, Dios. Yo quería arrancarme, que no me preguntara más porque no sabía, la verdad no sabía. Yo sabía que tenía que ir. Dije, mira, aunque sea solo, yo voy a ir a preguntarle a Dios qué quiere. Porque ese era... Porque los hermanos igual me decían, pastor, pero ¿qué hacemos? ¿Llevamos esto o no lo llevamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces, yo le dije, mira, yo voy a ir. Y justo llega desde Copiapó, porque nosotros tenemos una iglesia en Copiapó igual, pero llega el pastor de Copiapó. Y me dice, pastor, vengo de visita, qué sé yo. Ya, le dije que bueno, mira, Cristian, le digo, yo siéntate, porque le conté la historia así rauda. Ya me dijo, vamos. Ya le dije yo, bueno, yo y él, porque él también tiene como 4 hijos, ya somos multitud, vamos. Ya vamos. Y ahí, bueno, ahí estuvo Jorge, que también me apañó, estuvo Cristian, Leo y otro hermano. Y dije yo, bueno, yo me dije, con que vayan unos 10 estaríamos bien. ¿Sabes tú que ese primer día me dicen después, pastor, pero ¿va a hablar? Sí, tengo que hablar. Pastor, ¿y va a cantar con guitarra? ¿Tenés guitarra tú? Sí, ya, llévala por si acaso. Sí, por si acaso. Después me dicen, pastor, pero si va a hablar. Y Cristian me dice, yo me consigo los parlantes. Los primeros parlantes que usamos ahí son los de Leo Walter. Él lo sembró como 2 cultos. Entonces, porque no íbamos a sacar lo que teníamos nosotros acá en el local, teníamos todo armado. Entonces ya dije, lo hacemos. Ya, entonces, y viene Cristian y me dice, ya pastor, yo me los consigo, no se preocupe, vamos.
Y otro me dice, pastor, pero si tenemos con qué hacemos sonar, necesitamos generador, energía. Ay, yo dije, ya, entonces me fui donde Patricio, hablé con él y me dice, y un generador que costaba cerca de 1 millón y tanto me lo dejó en 400,000 pesos. Wow. Entonces yo dije, no, esta cosa es de Dios, pero ¿qué quiere Dios? Sí, ¿Qué quiere Dios? Yo no la verdad es que yo le decía, Señor, no vaya a ser que al final de cuentas no sé qué va a pasar, la verdad es que, pero nunca me lo cuestioné. Claro. Yo sabía que tenía que hacerlo, nada más, no me cuestioné. Por eso que a veces me quería arrancar de ella, porque tantas preguntas. Los detalles no estaban. Sí, por los detalles no había ningún macro. detalle. Entonces yo decía, yo no quiero dudar, yo quiero hacerlo, ¿no? Pero después fueron creciendo, avanzando. Pastor, ese primer culto fueron 98 personas. Wow. Sí. 98 personas fueron ese primer culto. Yo dije, voy, el que sea valiente Y que me no siga. teníamos silla, pues No si nos teníamos, llevamos claro, el porque primer culto estábamos todos de pie, nos apoyábamos en los autos. Claro, no sabíamos qué, entonces Sí, y fue así llevamos como 2 toldos, súper- mi hermano dijo, yo voy a llevar 2 toldos que tengo. Sí, porque que otras llevar 2 personas dijo, vamos a un Y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos baño. Porque los hombres podíamos, Claro. Ir al baño. pero las mujeres Sí, no. fácil siempre para nosotros. Entonces Correcto. dijimos, ¿y a dónde? Y ahí nos dimos cuenta que a veces Dios tiene cuervos que te proveen. Sí. Gente que no es convertida. Y de repente dijimos, ya. Y el hermano Morris dice, hay un caballero que vive por ahí que tiene una empresa de esto de baño. Y dije, anda y pregunta. Yo digo, anda y pregúntanos. Y fue, y me mandan una foto, ya está listo, como a mitad de semana, como el día viernes, me mandan una foto con un camión con 2 baños. Ya, pastor, está listo. Y dijo, uy, ¿cuánto me va a costar eso? Porque hasta ahí no me cuestioné en Sí, qué me pues. llevaba los baños. Claro. No, yo dije, entonces, si este tipo me lo hubiera pasado, ya está. ¿Cómo lo llevo? Claro, dije, mira, no me lo como, justamente. Entonces, ya dije, voy a conversar con él para preguntarle cuánto nos va a cobrar. Fui, ¿sabes? Y le preguntamos, y los hermanos igual. Y le dijimos, ¿cuánto va a costar? No, dijo, ¿tú quieres que mi señora me mate? Dijo. Ay, dije, la señora debe ser cristiana. No, llévela nomás, con camión y todo. Sí. Nos pasó el agua, unas calugas que usan Pasa eso. todo. Ahí aprendí de esos baños. Usan unas Ya. calugas químicas y lo único que faltó fue que nos pasara confort. Nos pasó todo. Qué increíble. Un año, ese hombre lleva un año sembrándonos eso. Los baños. Nunca hemos pagado por esos baños. Imagínate. Entonces yo digo, ¿te imaginas tú? Después la historia de los pastores es larga porque le voy a Sí, comer se todo, va, todo ese tema. Sí, amor, deja para que nos inviten otro día. Para otra mitad. Sí, ¿no? podemos hacer mi segundo capítulo. Claro. No, pero realmente es Sí, increíble la sí. historia. Porque Pero muchas cosas esta historia de tiene que mirar. ver con un tema de obediencia. Porque la verdad es de que si yo retomo el tema de que no dejó de arrendar el local, Claro. porque perfectamente todo estaba dado para que lo dejara. Pero creo que esa obediencia que él tuvo era la respuesta para ustedes. Sí. Era la respuesta para las otras iglesias. Porque Dios hace encajar todo. Yo creo que Dios ocupa a las personas que son obedientes para bendecir a otros. Y eso es lo que nosotros hemos entendido. Que nosotros como pastores, como iglesia, somos bendición para otros. ¿Y qué más para la familia? Para nosotros mismos. Entonces, creo que por ahí es que todo esto salió. Yo creo que ustedes son resultado simplemente de que una persona obedeció, Así es. de que alguien le dijo sí al Señor. Dijo, ya, no lo voy a hacer como debería hacerlo, pero este es el resultado. Y creo que nosotros estamos en el desierto, efectivamente por eso, pero también porque nosotros como iglesia somos como de tiempo. Nosotros hemos vivido mucho tiempo. De verdad que tienes que invitarnos para otra oportunidad. Sí, explicar todos los- Sí, todos los no, tiempos. porque de verdad que nosotros hemos vivido unos tiempos maravillosos de Dios en lugares maravillosos, como hemos fracasado en otros tantos. Claro. Entonces, a veces esas cosas son las que hoy nos hacen decir, ya Señor, si tú nos dices esto. Amén. Entonces, Desde ya me quedo con Sí. esa alta expectativa de una conversación más profunda en torno a eso, sí, porque creo que también en los procesos que ustedes han vivido han ido madurando como iglesia, como congregación, y lo que también las nuevas generaciones también deben aprender, porque de pronto en la cultura en la que estamos también todo es como rápido, Sí. ¿no? Todo es fácil, todo automático, pero y queremos que los procesos se acorten.
pero entendemos que los tiempos de Dios a veces se extienden porque es necesario madurar, es necesario crecer en muchos ámbitos, ¿no? Y como bien decía Jimena, nosotros somos el resultado, o más bien ustedes son el resultado de las oraciones también que como iglesia nosotros hicimos por tanto tiempo, por tantos meses. Por tener un lugar. Buscamos muchos lugares, pero cuando llegamos a esta conversación, y con esto ya quiero ir cerrando este tiempo, pero cuando llegamos a este punto, a esta conversación de cuando nos reunimos en un café y el pastor dice, bueno, aquí está el lugar, este es el día disponible, y también estaba en mi corazón, ¿no? ¿Y cuánto nos va a salir? Entonces cuando dijo, no, es libre disposición, wow, eso ministró en mi corazón, del corazón del Padre. Y lo que decía adelante, de que somos una iglesia, somos una gran iglesia, y estamos llamados para bendecir a la iglesia del Señor, para edificarnos mutuamente. Así que eso me parece, me rompe todo el esquema, toda estructura, toda religiosidad, que también vamos a adentrarnos en eso, entendiendo que de pronto las cosas no son mías, no me pertenecen a mí, son del reino, son para usarlas en el reino. Y de eso nosotros hoy día estamos siendo beneficiados como iglesia, y desde ya, bueno, les honramos, les bendecimos, honramos al corazón del Padre que nos ha bendecido en este tiempo, de poder usar los espacios que están disponibles para el reino. Amén. Vamos a hacer una pausa en este momento porque queremos pasar a otro segmento. Vamos a seguir hablando de esto mismo, no se vaya ahí, vamos a seguir hablando y conociéndonos más, pero lo vamos a ir haciendo desde la perspectiva de, nosotros trabajamos con series de predicación y estamos hablando justamente del banquete, por eso es la idea de la comida divina, ¿no? De juntarnos a comer, conocernos, y ese es un poco el desafío que tenemos con los hermanos también en la iglesia en este tiempo, y hemos visitado muchos de los momentos en que Jesús ha participado de banquetes y de comidas. Y esta semana vamos a visitar la idea de cuando Jesús está en las bodas de Caná. Entonces vamos a visitar ese momento, así que les invito a ver un video en pantalla y después vamos a regresar para conversar dos aspectos de justamente del tema de las bodas de Caná. Así que veamos el video y no se despegue, volvemos en un momento más. Historias de la Biblia. Jesús transforma el agua en vino. Este es Jesús, ¡Heyo!, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret, donde creció en sabiduría y en favor ante Dios y los hombres. Un día, Jesús, sus discípulos y su madre fueron a una boda en Caná. En medio de la fiesta, se terminó el vino. Así que la madre de Jesús, María, le dijo, «No tienen más vino». Jesús respondió, «Querida mujer, ese no es nuestro problema. Mi tiempo aún no ha llegado». Pero María le dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les diga». Cerca de donde estaban había 6 vasijas de agua. Los judíos usaban este tipo de vasijas en sus ceremonias de lavado. Jesús le dijo a los sirvientes, «Llenen las vasijas con agua». Una vez que llenaron las vasijas, él dijo, «Ahora sirvan un poco y sírvale al maestro de ceremonias». Así que los sirvientes hicieron lo que Jesús les dijo. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que había sido transformada en vino sin saber de dónde venía, aunque por supuesto los sirvientes sabían, llamó al novio y le dijo, «Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Luego, cuando ya todos tomaron bastante, trae el vino más barato. En cambio, tú dejaste el mejor vino para el final». Esta señal milagrosa en Caná, en Galilea, fue la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, ahí teníamos el divertido video, ¿no? Que también de una manera muy diferente nos hablaba acerca de las bodas de Caná y de este tiempo de que el Señor también fue invitado, digamos, a un banquete, ¿cierto? Un matrimonio, una boda. Y que pasa esta situación en lo cual yo por lo menos quiero hablar conversar dos temas, no desde una predicación, sino que desde una conversación. Justamente el primer tema que lo tocaba también la pastora aquí Jimena, que tenía que ver en la idea de la obediencia, ¿no? Estaba pensando en la boda de Caná, las palabras que dijo María cuando ella dice, hagan lo que él les diga. Mira, una de las cosas es, claro, es decirlo, hagan lo que él les diga, y la otra cosa es obedecer. Pues estaba pensando justamente en lo que me estaban hablando ustedes. Pues.
estaba pensando en esa idea de que el Señor les habla y les dice, oye, vayan al desierto y tomar la decisión de decir y obedecer. Pero él me habla de dos aspectos. Primero, hacer lo que él les diga significa estar atento a escuchar a Dios. Cosa que muchas veces nosotros no hacemos, ¿no? No estamos tan atentos para escuchar la voz de Dios. A veces escuchamos la voz de las opiniones, ¿no? Pero si tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y aprender no solamente a escucharla, sino a hacer lo que Él nos diga. Y ahí la obediencia es clave. Sí. Entonces, parte de su experiencia ha sido el tema de la obediencia, ¿no? Yo el día domingo los honraba y te decía una de las cosas que me maravilla esa idea del pastor obediente. No sé si hubiera tomado esa misma actitud yo, hasta yo mismo me lo cuestiono, que yo creo que hay llamados muy personales, obediencias muy personales también que les da el Señor a unos diferentes a otros, pero nosotros admiramos esa obediencia, ¿no? Yo creo que hay dos cosas también dentro de eso. Uno es la obediencia, pero el otro también es la valentía. Sí. La valentía de tomar esto y decir, bueno, esto viene del Señor y voy al frente como sea. No había recursos, no había planes, no había lugar, no había nada, pero estaba la voz, es decir, salgan, vayan. Y tomar esto, hoy día yo creo que también para los hijos de Dios es un gran desafío de ser valientes frente a los tiempos que estamos viviendo. Ser obedientes y valientes, porque todo puede ser contrario. Y a lo mejor hubieron muchos argumentos que se levantaron, bueno, hay mucha tierra, hay polvo, hay viento, qué sé yo, y cuántas cosas más. Pero ustedes ahí se afirmaron en la palabra y obedecieron. Sí. Y a ver, y esa obediencia trajo bendición para ustedes y trajo bendición para otros. En este caso nosotros. Correcto. Sí. Y eso es, perdón, pero ¿sabes qué? Es que va un poquito más allá incluso. Porque no miremos tan local el tema. Bueno, ustedes como iglesia han sido muy bendecidos. Nosotros como congregaciones que estamos participando ahí en ese lugar. Pero también los que están llegando. Y los que van a llegar a ese lugar. Es más, me atrevo a decir, las generaciones que van a oír de este testimonio de vida, de esta experiencia, de cómo la iglesia de Jesucristo se unificó, se unió para bendecir el lugar donde está establecido la dirección. Pero decimos que va mucho más, ¿no es cierto?, que una dirección. O sea, a mí me encanta la idea de pensar de que mis nietos, mis hijos, no, mis papás fueron súper locos, o sea, cuando el tiempo decía que no tenía que reunirse en un lugar y a lo mejor ni reunirse por temas de pandemia, pero ellos se unieron a la visión de esta otra iglesia, etcétera. Me encanta saber eso, que nosotros estamos dejando huellas para las generaciones venideras. Sí, creo que el mensaje en definitiva en el tema que habla es la obediencia. Yo creo que cuando Dios habla al corazón del hombre, no nos queda nada más que decirle sí, a pesar, por ejemplo, el domingo usted se expresaba y a mí me produjo gracia cuando dijo, tienen un pastor loco. Y de verdad que el Mario no tiene nada de loco. Sí, te prometo, él es súper estructurado. El Mario no lo puedes sacar de... Muy interesante. Sí, le prometo. El Mario no se acuesta si su cama no está bien estirada, bien acomodada, los almohadones. O sea, es súper estructurado. Entonces cuando ustedes se expresaban y decían, tienen un pastor loco, yo decía, no, que no lo conocen. Que no tiene nada de loco. Pero la característica que tiene, que es obediente a Dios. Entonces, un poco lo que tú decías, Elvira, a veces Dios nos llama, y en este tiempo más que todo, porque se nos está imponiendo a la iglesia tremendas ideologías, tremendas cosas que nos aparenta que nosotros tenemos que someternos a esas cosas. Pero creo que nosotros no debemos, nosotros tenemos que ser locos, a lo mejor estructurados, pero locos. Y obedecer, y decir, si Dios te dice, haz esto, hacerlo, no temerle porque el mundo dice otra cosa. Y esto habla de las generaciones, perfectamente lo que tú decías, porque lo hemos comentado. Nosotros tenemos niños que fueron de pandemia, que nacieron en tiempos de pandemia y que ahora andan corriendo en el desierto. Y siempre comentamos esto, ellos para ellos la iglesia es en el desierto. Ellos nunca han estado en un local. En un local, claro. Entonces, ellos van a ser generaciones de obediencia que, bueno, su pastor le dijo, porque sus papás se lo van a contar en su momento, lo que tú comentabas. Y es lo que nosotros leemos en la Biblia. Interesante. Que Dios le habló a tal persona,
a tal personaje y él obedeció y se hizo todo esto y nos cuenta la palabra del Señor, nos narra historias tremendas de que un hombre tuvo una obediencia. Entonces imagínate si todo el pueblo de Dios pudiese obedecer, si nosotros entendiésemos el capital que tenemos con el tema de la obediencia. Lo que tú estás hablando hoy es un tema que creo que es muy importante en estos tiempos para las generaciones. Esa idea de hacer lo que Él nos dice, pero para eso vuelvo un poco a la idea de tener el oído atento, el oído sensible a lo que el Espíritu nos habla, lo que el Espíritu nos está diciendo, porque a veces nos engañamos con las otras voces, como digo yo, nos engañamos con las opiniones, nos engañamos con lo que otros dicen, con lo que qué pensará la gente. Hay tanta cosa, porque si yo me pongo en tu lugar digo, ¿qué pensará la gente? Está loco, vuelvo al tema. Pero al fin y al cabo, hoy no, pero yo escuché a Dios, tengo una convicción de Dios y Dios me está mandando para esto. Y hoy día vemos los resultados. Entonces, vemos los resultados como el Señor ha bendecido, ¿no? A tanta... yo digo, claro, somos iglesias, varias iglesias que estamos ahí, pero somos personas al fin y al cabo. Y son muchas personas que están ahí detrás y siendo bendecidas, y que por eso nosotros quisimos hacer esto también, de que conocieran un poco la historia de dónde habían nacido y todo, para que pudiéramos entender que todos tenemos que tener un grado de obediencia diferente. Así es. A mí me emociona mucho esto porque, bueno, nosotros venimos o yo voy a hablar de mí, de una escuela cristiana de años, en donde a veces uno como se encuadra, ¿no? En las estructuras, en el legalismo, en la religiosidad. Es más, o sea, antes, yo me acuerdo, yo le digo a mis niños cuando uno dice, vamos a la iglesia a adorar, entonces, ¿qué uno piensa? Ok, lugar físico. Claro. Entonces, tiene en mente eso. Y ahora cuando nuestra iglesia se está formando y nosotros nos reunimos por mucho tiempo en el patio de una casa, y ahí aprendimos que la iglesia no es la estructura, es donde está el pueblo reunido adorando a Dios. Entonces me toca muy profundo esto a mí, y creo que también va a ser para nuestras generaciones los procesos que estamos viviendo como iglesia en general, ¿no? Por el tiempo que estamos viviendo, el contexto, la pandemia, todo, etcétera. Pero cómo es que Dios provoca estos movimientos que son divinos. Divinos, porque si hubiésemos pensado que íbamos a terminar así, o sea, no hubiese salido. No. Pero a mí lo que me impresiona y me impacta de esto es cómo tú te sientes parte de los planes de Dios. Del mover de Dios. Sí. Porque ustedes son parte de eso. Claro. Estos pastores que están ahí son parte de este mover, porque Él está moviendo todo en un orden. Y mueve estructura. Efectivamente. Mira, justamente estaba pensando en esto porque tenía relación con el segundo aspecto que quería tomar un poco de la parábola, de la historia de las bodas de Caná. Porque en la boda de Caná va a haber esta idea de que se va a ocupar unos utensilios que eran las tinajas de agua para que el agua se convierta en vino. Pero es interesante que esas las tinajas para las ceremonias de purificación. O sea, ellos tenían que de alguna forma renunciar a su religiosidad, por decirlo de una forma, a un uso normal de algo que ellos tenían, para algo que Dios iba a hacer algo nuevo. O sea, de alguna forma, es decir, mira, deja tus rituales de purificación antiguos, diferentes, estoy usando una simbología simplemente, frente al vino nuevo que Dios quiere entregar. Entonces, a veces nosotros tenemos que, para tener esto nuevo que Dios quiere hacernos, tenemos que renunciar a estas cosas que pudieron haber sido buenas en su tiempo, pero que no necesariamente cumplen su propósito el día de hoy. Y ahí está la idea, incluso yo pongo a pensar, o sea, ustedes renunciando al local, renunciando al local, y cómo eso genera un vino nuevo a ustedes en el desierto y a nosotros ahí en el local. Renunciar a la comodidad. A la comodidad de un lugar que nosotros hoy disfrutamos. ¿Verdad? Porque hay asientos cómodos, porque tenemos toda la mano, pero ustedes renunciaron a esa comodidad por la incomodidad de estar en el desierto, pero por lo nuevo del Señor. Claro, un poco, mira, lo que tú dices recién es cierto. Por ejemplo, las tinajas estaban destinadas ¿para qué parte? Era el ritual de purificación. ¿Pero qué lavaban? Lo de afuera. Claro. Pero cuando se convirtió en vino, ya no iba para afuera. No, pues ya para... Bueno. Exacto. Entonces, esa era la diferencia.
Que el Señor ya no se preocupa, es como en el templo, ya no se preocupa tanto por lo de afuera, sino que por lo de adentro. En que nosotros podamos reconocer que, mira, la pandemia es como en el Antiguo Testamento, nos mudó de templo, nos hizo reaccionar el cambio de templo que hizo Jesús. Añales, y que al final nosotros vivimos volvimos al templo, porque era tan importante el templo, el local, más importante que nosotros mismos, ¿entiendes? Porque anda que un niño se te suba claro. Ay, no se podía subir, entonces claro. O las sillas que ponían adelante y después se podía sentar. Entonces uno dice, todo eso el Señor lo rompe, lo quiere, y nosotros, pastores, sin darnos cuenta, por ejemplo, cuánto la iglesia ha luchado por una unidad. Sin darnos cuenta, estamos conviviendo 5 iglesias en un mismo local. Y ojo, y diferentes. Sí, muy distintas. Claro, muy distintas. Entonces, yo decía, Señor, por ejemplo, a veces uno no sabe, cuando vas a obedecer, tú no sabes en qué termina. Qué buena frase. Cuando vas a obedecer, no sabes dónde vas a terminar. Porque si Pedro hubiera sabido que iba a terminar crucificado al revés, yo creo que no va. Claro. No hace lo que tenía que hacer. Entonces, si nos contaran la última, o que nosotros hubiéramos dicho, mira Mario, el Señor me dijo, tú vas a ir al desierto y te va a pasar esto, yo voy. Pero no sería fe. Claro. Exacto. Si a ustedes le hubieran dicho, mira, tú vas a hacer esto y lo que tenían ustedes antes de, pero vas a salir y vas a terminar así, y luego sí, pero no hubiera sido fe. Entonces tuvieron que dar pasos de fe, vivir por ella ahora. Entonces, ¿qué es distinto? Es muy diferente. Entonces, ahora ya nosotros, por ejemplo, al darnos cuenta, y digo, estamos ahí los 5 iglesias. Ni siquiera es importante cómo nos llamamos, sino la dirección que tenemos. El grupo WhatsApp es muy divertido, porque ¿qué nombre le ponemos al grupo de WhatsApp? Y voy a la Torre 2278. ¿Y ahí quedó? ¿Ahí quedó el grupo WhatsApp? Yo estoy pensando en una locura, fíjate. Yo lo vengo sintiendo hace días. Y el pastor siempre me dice, pastor, el aviso que usted quiera, pero se lo voy a cobrar. El aviso que usted quiera gratis. Entonces yo dije, voy a hacer un anuncio, que me hagan un anuncio de ¿cómo se llama? ¿Cuándo esto? De réclame radial o algo así. No quise decir réclame. pero propaganda. Pero él lo dijo. Claro, una propaganda, como queramos llamarle. Entonces, es decir, un poco lo que es la Torre 2278. Y promocionarnos todos. Entonces, es como te decía, a la hora que sea, ¿cuánto luchamos por tener iglesia abierta a las 24 horas? Y realmente todo el fin de semana hay iglesia. ¿Sabes qué nos pasó algo interesante? Porque en una oportunidad estábamos nosotros en nuestro tiempo de celebración y llegó una hermana que va en otro espacio, en otro horario. Se había equivocado. Y dijo, no está el pastor, parece que era el pastor, no sé, pero no está no, le dice, pero adelante, pase, si la iglesia está abierta, vamos a tener otro. Así que participó con nosotros ese día, y eso es súper rico, porque somos uno, no importa el espacio, el horario, es que siempre va a estar abierto ahí para quien desee llegar. Claro, entonces imagínate, al otro se dice, hay una iglesia para ti. ¿Cuál? No sé, pero donde la gente a veces encaja, porque a veces hay hermanos que exactamente. Claro. O sea, hay creo hermanos que ese que es se un convierten. punto súper importante. Hay hermanos que se convierten y uno los mira. Yo cuando converso con ellos los miro y digo, debería ser pentecostal. Digo, ya, que así son, pero pintados. Y uno dice, puede ser así, pero ahí Dios nos... Mira, todavía nosotros no vemos el resultado final. No lo hemos visto. Todavía no los vemos. Y yo le digo a mi esposa, le digo, mira, nosotros estamos luchando por un terreno, estamos, ¿cómo se llama? Postulando y ahí estamos pagando. Yo le dije, Señor, yo estoy pagando abogado, tengo que pagar al arquitecto, tengo que pagar todo, ya tenemos los diseños y todo lo demás. Entonces, yo le decía a Gedeón, cuando si eso sale y todo, y tenemos que mudarnos, yo me gustaría mudarme con todo, ¿eh? Con todo mi Ocupa. Con todo mi Ocupa. No, mira, hemos pasado por Ocupa, Albergue, a Cristo. Sí. No me pueden decir que este no es un corazón paterno. Y la divinita se va con todos los pueblos. Ninguno fuera. Entonces le dije, me gustaría irme con todo porque ¿sabes qué? Es la única forma que la iglesia tenga vida toda la semana. Una congregación en un local, imposible que le dé vida a un local. Entonces, solamente la iglesia le puede dar vida a la iglesia. Así es. Y cuesta mucho ver la iglesia.
Cuesta mucho, yo le digo a los hermanos, a todos. Le digo, vayan a la iglesia, vean la iglesia, vean la iglesia. Mira, cuando estábamos conversando ese día cuando nos juntamos para recibir al pastor José Plavo. Entonces... Pastor presbiteriano. Claro, presbiteriano. Entonces, fue Leo ese día con nosotros, estuvo, y con él y con Cristian estábamos viendo para arreglar el local, para nosotros empezar a usar el sábado. Y de repente ya, pues el único rato que tengo, por ahora, mientras no arreglamos el escenario, del sábado. Y ya, pastor, ocupe usted el día que yo iba a ocupar, la hora que yo iba a ocupar, ocúpela usted. Ya, me dijo, y Leo me queda mirando, después me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me dijo, parece que no mandé que cambiar a viernes, ¿no? Le dije, mira, no sé, porque al final no importa el día. No. Si hacemos un culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, es culto. Porque yo creo que si viene una persecución, entre sábado y domingo nos matan a todos. Oigan, mi hermano, ha sido un tiempo espectacular. Qué lamentable tener que cortar un poco esto. Pero no lo corten. Sigamos. Va a dejar otro momento. Dejemos grabar de la otra semana. Sí, para otro espacio también. Sí. Pero realmente una maravilla tener este tiempo de conversación. Creo que da para tanto haber hablado desde la obediencia, hablar de que Dios cambió paradigmas, cambió formas de ver la iglesia y cómo lo que el Señor está haciendo con nosotros el día de hoy. Nosotros honramos sus vidas, pastores, honramos lo que Iproyect está haciendo acá en la ciudad de Antofagasta. Una de las cosas que uno dice, ustedes no son competencia. A veces las iglesias compiten unas con otras y la verdad que no, es todo lo contrario. Somos el mismo pueblo del Señor, tenemos al mismo Padre y en eso vamos a seguir trabajando. Y estos gestos de unidad, que a veces hablamos de unidad y nos llenamos la boca de unidad, pero creo que vivirla de esta forma ha sido un tiempo muy muy bueno. Así que nos queda empezar a despedirnos, a dar gracias al Señor y espero que se hayan sentido bien en nuestra casa el día de hoy. Súper bien, yo feliz de haber compartido con ustedes, de poder tener este tiempo, de poder vivir este momento, porque de verdad me sentí súper grato, ansiosa de otro día, estar con ustedes, de compartir otras cosas, otros temas. Podríamos tener un tema de pastoras, de puras mujeres, no es malo, lo dejo ahí. Ya, ustedes son nos dejaron detrás de cámara. Ustedes son los dueños, pero... No, sí, está bien, buenísimo. Lo vamos a tomar ahí. Sí, pero eso no terminaría. Ese tendría que ser 2 horas. Tendría que ser ahí Un poquito más largo. Queremos agradecer con todo el corazón este tiempo que hemos tomado de conversación. Nos han bendecido. Al abrir su corazón también contaron de su experiencia, todo lo que hemos hablado esta tarde. Y si usted en casa también quiere sumarse a este tiempo de gratitud, puede hacerlo a través del chat de comentarios en el cajón, colocar allí sus saludos, sus bendiciones, y los pastores también van a estar leyendo allí en vivo todo lo que usted pueda estar escribiendo. Pero queremos hacer una invitación muy especial. Para hoy en la tarde, 18:30 horas, el pastor va a estar compartiendo con nosotros ahí de manera presencial en nuestro tiempo de celebración. Así que le invitamos, si se quedó con gusto poco en esta conversación, venga hoy en la tarde. Allí va a poder escucharle y va a poder escuchar palabras de Dios en su corazón también. Así que le invitamos allí no lo olvide, La Torre 2278. Iglesia El Camino, aquí en Antofagasta. Sí, así que muchas gracias, pastores, por estar el día de hoy. Agradecido de ustedes, de la iglesia igual, y bueno, les amamos un montón, les queremos y nos vamos a ver. Nos vemos hoy. Hoy día en la tarde. Nos vemos. Ya. Chao. Chao. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos. Chao. El verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala.
cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte